Saludos gente de YouTube, bienvenidos una vez más a su canal Ofimática para Todos. Les habla su tutor y compañero de estudio, Cristian Londoño. En esta oportunidad entonces, como siempre, continuamos con el curso de VSTO. Veníamos trabajando lo que es un CRUD de insertar, modificar, eliminar y consultar registros en la base de datos de Access mediante Excel y .NET. En el capítulo número 3, que es este capítulo, vamos a crear el método, fíjense acá, vamos a crear el método para insertar registros en la base de datos. En el capítulo anterior estábamos viendo lo que era, me voy para Visual Basic de una vez, y habíamos creado entonces el formulario con todos sus controles para poder administrar de forma de diseño todo lo que es el CRUD de forma visual. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Fíjense que aquí tenemos entonces nuestra clase gestión BD, que les recuerdo que nos ayuda, esta clase nos va a ayudar a gestionar todas las operaciones con la base de datos. Teníamos acá entonces lo mismo, el atributo nombre de la base de datos, el constructor, y teníamos la primera función que conectaba con la base de datos y nos devolvía una excepción. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a hacer una pequeña modificación acá en la función de que conecta con la base de datos y vamos a crear la función que nos inserta registros a la base de datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear aquí otro atributo. Ya les voy a explicar por qué. Private conexión de tipo OLDB connection. Vamos a dejar vamos a colocarle private, pero vamos a colocarle, no, vamos a dejarlo así. ¿Qué vamos a hacer acá? Después de que conecte acá, en la parte del tree que conecta, vamos a decirle que esta variable conexión va a ser igual a la conexión que acabamos de abrir acá en esta función o método como tal. ¿Por qué lo vamos a pasar a esta variable? Para que nos quede aquí globalmente para utilizarlo con todas las funciones que creemos acá en el CRUD de la clase gestión BD. Vamos entonces ahora sí a crear la función public. Esto lo hago en sí, es básicamente para yo poder utilizar la misma conexión que ya se abrió previamente cuando se abrió el formulario, utilizarla acá en la inserción de una vez y no tener que volverla a instanciar ni volverla a abrir. Entonces, public function, y vamos a colocar aquí insertar registros a la BD. Abrimos paréntesis y vamos a devolver una excepción. Recuerden que todos los métodos o funciones que creemos les vamos a retornar una excepción para poder nosotros controlar externamente desde el formulario o de otra parte del proyecto, poder controlar los errores. Excepción y damos enter. Aquí entonces nos está creando ya toda la estructura de la función. ¿Qué sigue? Vamos entonces a recibir un parámetro en esta función. ¿Qué parámetro va a ser? Necesitamos recibir los valores que vamos a insertar en la base de datos. Entonces vamos a colocar aquí una variable, por ejemplo, valores, y va a ser de tipo object. Y vamos a abrir paréntesis y a cerrar paréntesis. Cuando pasamos nosotros una variable así, con los paréntesis de apertura y cierre, está indicando que vamos a pasar una matriz o un vector con los diferentes valores y que sea dinámico, obviamente. Entonces, otra cosa importante es por qué utilizo object y por qué no utilizo el tipo de datos específico, porque es que en una base de datos yo puedo insertar registros de tipo string, registros de tipo número, registros de tipo, no sé, imágenes, que también se puede hacer, registros de tipo doble. Entonces, con object yo no limito a los valores que puedan estar en esa matriz. Pueden ser valores de diferentes tipos de datos y no va a haber ningún problema. Continuando acá, lo que vamos a hacer es dimensionar o declarar una variable. La voy a llamar consulta. No, coloquémosle más bien comando SQL, se entiende mejor, y va a ser de tipo string. En esta variable comando SQL vamos a almacenar la instrucción SQL, valga la redundancia, que nos va a ayudar a insertar los registros en la base de datos. Entonces, esa instrucción es inserinto. Esto es común, lenguaje SQL, común a todas las bases de datos. Access no es la excepción.
Vamos a decirle que vamos a insertar en la tabla que, recuerden que la tabla de la base de datos se llama clientes. Vamos a abrir unos paréntesis y vamos a indicar qué campos vamos a utilizar para hacer la inserción. Entonces, tenemos NID, tenemos nombre, tenemos teléfono y tenemos email. Después del paréntesis vamos a indicar qué valores vamos nosotros a pasar ahí. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a colocar 4 signos de interrogación. Ustedes dirán, ¿y por qué 4 signos de interrogación? Esto se le llama enmascarar el comando, ¿cierto? Y se utiliza en seguridad. Ya enseguida indicamos qué parámetros va a llevar la consulta SQL mediante otro objeto que vamos a instanciar a continuación. ¿Cuál es ese objeto? Vamos a utilizar uno que se llame comando y ese objeto va a ser de tipo OLDB-command. Los objetos de este tipo nos ayudan a ejecutar comandos, insertar, modificar, eliminar. Listo. Procediendo con el código, entonces, como siempre, recuerden, en todas las funciones, métodos o procedimientos que vamos a hacer en esta clase, vamos a utilizar excepciones para controlar todos los errores. Entonces utilizamos tree. Fíjense que aquí ya me crea la estructura completa de un tree catch. Entonces tree catch es X, es una variable que puede ser cualquier otra, puede ser la E solita. Y es de tipo de excepción. Todo lo que se ejecute acá, que tenga un error, en la parte del tree, se va a venir para la parte del catch, va a almacenar el error en esta variable y aquí va a hacer otra cosa. Si cae en error, hace lo que está acá. Como recorderis. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Fíjense que yo aquí normalmente no utilizo siempre la variable y digo as new, instanciándola de una vez ahí en la línea de la declaración. Esta vez no lo hice así, simplemente indiqué el tipo de objeto, pero no hay ninguna instancia aún. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Comando es igual a new. Miren que lo voy a instanciar en este momento. OLDB command y abrimos paréntesis. Aquí podemos observar que tenemos una sobrecarga de constructor. Quiere decir que puede estar así solito o puede recibir algunos parámetros. Yo voy a utilizar uno que recibe, fíjense en lo que recibe esto acá. Recibe primeramente un CMD text. Este parámetro hace referencia al comando SQL que lo tenemos acá. Se lo vamos a pasar acá. Y también, vuelvo y abro, nos recibe una conexión que es de tipo OLDB command. Entonces vamos a pasar lo que es el comando SQL de primero, coma, y vamos a pasar la conexión. ¿De dónde está esa conexión? Recuerden que pues, cuando se abre el formulario, pues él ejecuta conectar DB, pero este procedimiento muere, la cadena de conexión, la conexión se cierra como tal. Lo que yo estoy haciendo es pasándole esa conexión, o sea, esta que abrimos, pasándosele a este atributo que está acá, que es de la clase como tal. Fíjense que está declarado por fuera de los métodos. Entonces yo puedo utilizar ya esa misma conexión reciclada y utilizarla acá. Vamos a colocar aquí conexión. Ahí ya tenemos un objeto coma. ¿Qué vamos a hacer? Vamos entonces a recorrer todos los valores que entraron por parámetro. Vamos a recorrerlos con un ciclo for y vamos a ir agregando cada uno de los parámetros para posteriormente, después de ese for, ejecutar la consulta. Entonces, ciclo for o ciclo para, declaremos una variable aquí, declarémosla aquí mismo. Va a ser igual a 0 y va a recorrer hasta ¿qué? Hasta el total de valores que entraron por parámetro. Entonces colocamos aquí valores, punto, y utilizamos una propiedad que es la propiedad length. ¿Qué devuelve esta propiedad de un objeto array o un objeto vector? Nos devuelve el número de elementos que tiene ese vector. Vamos a darle aquí doble clic, nos lo va a devolver. O sea, si aquí entramos 4 valores, él nos va a devolver el número 4. Pero hay que tener en cuenta algo. Yo inicio en 0 y voy hasta 4. 0, 1, 2, 3 y 4 son 5. No puede ser así. Yo tengo que restarle 1 porque recuerden que los índices de las matrices comienzan desde 0. Entonces le resto 1 hace largo.
Doy enter y él me completa la estructura del ciclo for. ¿Qué vamos a hacer aquí a continuación? Vamos a utilizar entonces ese objeto comando y vamos a hacer lo siguiente. Comando punto parámetros, fíjense que aquí tengo parámetros y vamos a decirle punto add with value. Esto nos permite agregar en el orden de los signos de interrogación cada uno de esos parámetros y obviamente como estamos recorriendo el array vamos a pasarlo acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar aquí en este, fíjense que acá él nos dice cuál va a ser el parámetro que vamos a pasar y el valor de tipo objeto. Yo lo abro para que se vea mejor. Parámetro name, que viene siendo cada uno de estos, él los va ejecutando en el orden y el valor que vamos a pasar. Entonces, el parámetro es lo que haya en cada uno de los signos de interrogación, coma. Y el valor va a ser ¿qué? El índice de la matriz o del array. Los valores, abrimos y le pasamos la i, que es la variable del ciclo. Ahí estamos agregando los parámetros. ¿Qué sigue a continuación? Después de que haya ya hecho los parámetros y los haya agregado, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Ese comando lo vamos a ejecutar. Comando punto, vamos a utilizar un método que debe estar por acá, que se llama execute non-query. Este método lo que nos va a ayudar es a ejecutar ya ese comando en la base de datos, o sea, a hacer la inserción porque el comando es de inserción. Finalizando esto, ¿qué vamos a hacer? Recuerden, como no hubo error hasta acá y estamos en el tweet, ¿qué vamos a retornar? Vamos a retornar nothing o nada. Después, ¿qué vamos a hacer? En el catch, o sea, si hay un error, vamos a retornar la variable que almacenó el error. Y ya con esto entonces nosotros tenemos ya la inserción como tal, que viene siendo este pedacito, y tenemos el control que viene siendo que simplemente retorne la excepción, porque la función devuelve una excepción. Ya con esto tenemos nosotros creado el método insertar registros. Vamos a probar ese método de alguna forma. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a guardar acá. Vamos a irnos al CRUD y vamos de momento, todavía no vamos a cargar nada en el Data Grid View. Simplemente vamos a hacer la inserción ingresando los datos acá en estos campos y vamos a darle al botón agregar y nos debe cargar. Ahorita verificamos la base de datos, lo que nosotros digitemos ahí. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a darle agregar. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a decir dim, utilizamos una variable, no sé, gestión, coloquémosle gestión. Y vamos a decirle que va a ser de tipo la clase, de tipo gestión BD, que es nuestra clase que tenemos acá. Recuerden que palabra new. Y pasémosle de una vez acá el nombre de la base de datos que se llama, ya se me olvidó, vamos a verificar acá. Aquí tenemos el proyecto. Recuerden que la base de datos la tenemos nosotros en la carpeta bin debug. Ahí está, se llama, vamos a copiarla acá así. Fíjense que en el video pasado nosotros le habíamos cambiado el nombre para probar si conectaba o no y nos generaba la excepción. BD CRUD. Vámonos para allá y vamos a colocar BD CRUD. Ahí está. Lo siguiente que vamos a hacer es vamos a conectarla. Gestión punto conectar a la base de datos. ¿Cierto? ¿Qué debemos hacer también? Debemos controlar el error. Fíjense que aquí arriba lo estábamos haciendo. Entonces, hacemos lo mismo. Excepción, coloquémosle except, de tipo exception. Y vamos a colocar esta variable acá y vamos a decirle que va a ser igual a gestión.conectar a la base de datos. Preguntamos si la excepción
is nothing, entonces, o más bien diga, hagamos lo siguiente. Si not, neguémoslo. Si no, excepción es vacía, o sea que si no está vacía la excepción, entonces coloquemos acá error en la conexión. Falta cerrar los paréntesis. Perfecto. Y digámosle exit sub para que botemos el proceso ahí en ese punto. Si logra conectar, no tenemos ningún problema. Vamos entonces a hacer la inserción de los valores. ¿Cómo vamos a hacer esta inserción? De la siguiente manera. Vamos, creo que nos toca darle nombres a cada uno de los registros. De los registros no, de los textbox. Vamos a colocarle aquí, por ejemplo, txtNit. Vamos a colocarle a este txtnombre. txtteléfono. Fíjense en que estoy en la propiedad name. txtemail. Para poder nosotros identificarlos fácilmente en la programación. Vamos nuevamente a este botón y continuamos acá. Vamos a declarar una variable que va a ser registros, por ejemplo, o registro, y va a ser de tipo objeto, y obviamente es un objeto de tipo vector o de tipo array, como ustedes le quieran decir, y esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual, vamos a abrir unas llaves y vamos a pasar todos los valores. txtNit.text, txtnombre.text, txtteléfono.text y por último txtemail.text. Ahí ya tenemos un array con todos los valores que le vamos a pasar al método. ¿Qué vamos a hacer? Ahora sí vamos a insertar esos registros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recuerden que aquí tenemos una variable que es de tipo gestión base de datos. Ya conectamos por este lado. ¿Qué nos falta hacer? Ya tenemos un método más o una función más. Vamos a utilizar esa misma variable y vamos a llamar al otro método que se llama ¿cómo? Insertar registros a la base de datos. Abrimos paréntesis y fíjense que él recibe ¿qué? Valores de tipo object y también devuelve una excepción. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Pasémosle los registros acá. Perfecto, pero necesitamos también controlar la excepción. Entonces vamos a volver acá a utilizar o a reciclar esa variable set. La declaramos acá arriba y vamos a decirle que esto va a ser igual a ¿qué? A lo que nos devuelva la función que inserta los registros. Aquí me está dando un pequeño error, vamos a ver de qué se trata. Ok, me falta la C. Ahí me falta la C, ahí quedó. Y volvemos y preguntamos, reciclemos esto. Vamos a decir que si no hay un error, que si está cargado la excepción, que hay una excepción cargada, not except is nothing, o sea que no está vacío, o sea que tiene algún error, entonces se coloque ya error en la inserción. O más bien error al insertar los registros. Fíjense en que lo importante de las excepciones nos ayudan a controlar los posibles errores que nosotros tengamos. Vamos a colocar aquí else, de lo contrario, aquí me está colocando algo el IntelliJ. Vamos a colocar msgbox y vamos a decir registros insertados con éxito. Por ejemplo, hasta aquí esto nos debería funcionar. Vamos a probar. Vamos a guardar y vamos a hacer una inserción de registros. Ya en el próximo video vamos a pulir lo que esté en la base de datos, que se nos esté refrescando constantemente en el Data Grid View.
Aquí tenemos entonces, vamos a lanzar el CRUD, conexión exitosa, eso hay que quitarlo, y vamos a utilizar acá entonces lo siguiente. Vamos a colocar un NIT, colocar mi cédula, coloquemos un nombre, coloquemos Cristian Londoño, coloquemos un celular 302-575-5295 y coloquemos un email. De hecho, los pueden utilizar, son los reales míos. @gmail.com. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a probar. Crucen dedos y vamos a agregar. Fíjense en lo que sucedió acá. Nos está diciendo registros insertados con éxito. Damos a aceptar, ahí no tenemos más nada. Necesitamos obviamente después hacer que se borre esto cuando se inserte, que se cargue en el Data Grid View como les había dicho, pero eso lo vamos a dejar para el siguiente video. Vamos a verificar que efectivamente sí se nos han insertado los registros en la base de datos. Vámonos para acá, para la carpeta debug. Vamos a abrir la base de datos. Vamos a abrir la tabla clientes. Y si ustedes se fijan, aquí ya logramos insertar un registro desde .NET hacia el Access. Entonces, como siempre, les voy a dejar el vínculo de cómo va el proyecto para que ustedes lo puedan descargar y nos vemos en el siguiente tutorial para que empecemos a trabajar ya con el Data Grid View.